La columna vertebral es el pilar óseo central del cuerpo. Está situada en la región cervical, en la parte media y posterior del tronco y en la región retroperitoneal. Proporciona soporte al cráneo, la cintura escapular, los miembros superiores y la caja torácica. Y a través de la cintura pélvica transmite el peso del cuerpo a los miembros inferiores. Dentro de su cavidad está situada la médula espinal, las raíces de los nervios espinales y las meninges, a la que la columna vertebral proporciona una gran protección. La columna vertebral está compuesta por 33 vértebras, 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras, fundidas para formar el sacro y 4 coxígeas, las 3 inferiores fundidas con frecuencia. Debido a que está segmentada y constituida por vértebras, articulaciones y almohadillas de fibrocartílago denominadas discos intervertebrales, la columna vertebral es una estructura flexible. Los discos intervertebrales representan aproximadamente la cuarta parte de la longitud de la columna. Los discos intervertebrales son más gruesos en la región cervical y lumbar, donde la columna vertebral tiene más movilidad. Sirven como amortiguadores de choque cuando la carga sobre la columna vertebral aumenta de forma súbita. Todos los discos intervertebrales consisten en una parte periférica, el anillo fibroso, y una parte central, el núcleo pulposo. El anillo fibroso se compone de fibrocartílago, que está fuertemente unido a los cuerpos vertebrales. Los haces fibrosos se agrupan en laminillas, cuya dirección está determinada por las tracciones a la que está sometida. Las fibras que forman una laminilla tienen la misma dirección, verticales para la flexión y la extensión, transversales para el movimiento de rotación y oblicuas para los complejos movimientos de la columna vertebral. Existe una relación entre la inclinación de las fibras y su longitud. Esta es tanto mayor cuanto más extensos son los movimientos. La oblicuidad crece en relación proporcional con la presión soportada por el disco. El núcleo pulposo tiene una forma de masa ovoide, de material gelatinoso que está constituido primordialmente por agua, la cual es extraída y mantenida en el núcleo pulposo mediante los proteoglucanos. Habitualmente se encuentra bajo presión y se halla situada ligeramente más cerca de la margen posterior del disco que del anterior. La superficie superior e inferior de los cuerpos de las vértebras adyacentes que contactan con el disco están cubiertas por placas finas de cartílago hialino. Con la edad avanzada, el núcleo pulposo se hace más pequeño y es sustituido por fibrocartílago, por lo cual los discos intervertebrales se vuelven menos elásticos y se pierde distinción entre el núcleo y el anillo. Al hablar de dimensiones de la columna vertebral, encontramos que en el hombre mide 70 centímetros de longitud y 60 centímetros en las mujeres aproximadamente. Su longitud va disminuyendo con la edad debido a la reducción del grosor de los discos intervertebrales y a la exageración de las curvaturas, especialmente en la región torácica. El diámetro cervical es el más amplio, llegando hasta unos 19 milímetros. En cambio, el dorsal se angosta para nuevamente ensanchar su diámetro a nivel lumbar. La columna presenta 3 curvaturas normales: lordosis cervical, sifosis dorsal y lordosis lumbar. Estas curvaturas pueden ser observadas especialmente en una vista lateral. Aunque las vértebras presentan diferencias regionales, todas ellas comparten un patrón común. Una vértebra típica se compone de un cuerpo vertebral, un arco vertebral y 7 apófisis. El cuerpo vertebral es la parte anterior más masiva y aproximadamente cilíndrica del hueso, que aporta fortaleza a la columna vertebral y soporta el peso del cuerpo. El tamaño de los cuerpos vertebrales va aumentando a medida que desciende por la columna, sobre todo desde T4 hacia abajo, ya que cada una soporta progresivamente algo de peso. El arco vertebral se halla por detrás del cuerpo vertebral y está formado por 2, izquierdo y derecho, pedículos y láminas. Los pedículos son apófisis cilíndricas cortas y robustas que se proyectan hacia atrás a partir del cuerpo vertebral y se reúnen para constituir 2 láminas óseas planas y delgadas denominadas láminas, que confluyen en la línea media. El arco vertebral y la cara posterior del cuerpo vertebral forman las paredes del agujero vertebral. La sucesión de agujeros vertebrales en la columna vertebral articulada constituye el conducto vertebral, que contiene la médula espinal y las raíces de los nervios espinales que surgen a partir de ella, junto con las membranas, tejido adiposo y vasos que las rodean y las sirven. Las escotadoras vertebrales son muescas que se aprecian a las vistas laterales de las vértebras en las partes superior e inferior de cada pedículo, entre las apófisis articulares superior e inferior, posteriormente y las correspondientes proyecciones del cuerpo vertebral anteriormente. Las escotadoras vertebrales superior e inferior de las vértebras adyacentes
y los discos intervertebrales que las conectan forman los agujeros intervertebrales, donde se localizan los ganglios sensitivos de los nervios espinales y a través de los cuales surgen los nervios espinales de la columna vertebral con sus vasos acompañantes. 7 apófisis surgen del arco vertebral en una vértebra típica. Una apófisis espinosa media que se proyecta hacia atrás, desde el arco de la vértebra en la unión de las láminas. 2 apófisis transversas que se proyectan posterolateralmente desde las uniones de los pedículos y las láminas. 4 apófisis articulares, 2 superiores y 2 inferiores, que se originan también en las uniones de los pedículos y las láminas. Cada una de ellas posee una superficie articular. Las apófisis espinosas y transversas proporcionan inserción a los músculos profundos del dorso, ejercen la función de palanca y facilitan la acción de los músculos que fijan o modifican la posición de las vértebras. Las vértebras cervicales son el esqueleto de la región del cuello. Son las más pequeñas de las 24 vértebras móviles. Se caracterizan por un agujero transverso en sus apófisis transversas, donde atraviesan las arterias y venas vertebrales, excepto en C7. Poseen 2 tubérculos, uno anterior y posterior, para la inserción muscular. El tubérculo anterior de C6 se denomina tubérculo carotídeo por el paso de la arteria carótida interna. C7 es una vértebra caracterizada por una apófisis espinosa prominente. Por ello recibe el nombre de vértebra prominente, la cual es palpable en la parte posterior inferior del cuello. Dentro de las vértebras cervicales encontramos las vértebras C1 y C2 como atípicas. En el caso de C1, denominada atlas, es una vértebra sin cuerpo vertebral y apófisis espinosa. Posee 2 masas laterales que cumplen la función del cuerpo y soportan el peso del cráneo. El atlas es la vértebra cervical más ancha, que corrobora con la acción de palanca de los músculos. Las caras articulares superiores del atlas se articulan con los cóndilos occipitales, ubicados en los lados del agujero magno en el hueso occipital del cráneo. Poseen también una cara articular para el diente del axis, la fosita del diente. Su arco posterior, en su cara superior, posee el surco de la arteria vertebral y el nervio C1. El axis, o vértebra C2, es la más robusta de las vértebras cervicales. Posee 2 caras articulares planas sobre las cuales gira el atlas, permitiendo el llamado movimiento del no. Su característica más relevante es su apófisis odontoides, o diente del axis, el cual se articula con la cara posterior del arco anterior del atlas mediante el ligamento transverso del atlas. Las vértebras torácicas tienen como característica principal las fositas costales que proporcionan alojamiento a las costillas, formando una articulación con estas. El mayor grado de rotación lo permiten las 4 vértebras torácicas. Las vértebras T1 a T4 comparten algunas características con las vértebras cervicales. T1 es una vértebra torácica atípica, puesto que posee una apófisis espinosa larga y prominente como la de C7. T1 también posee una fosita costal completa sobre el borde superior de su cuerpo vertebral, destinada a la primera costilla, y una hemifosita en su borde inferior que contribuye a la superficie articular de la segunda costilla. Las vértebras T9 a T12 presentan algunas características de las vértebras lumbares. Ellas también poseen apófisis mamilares. La mayor parte de la transición en las características de las vértebras, desde la región torácica a la lumbar, ocurre a lo largo de las vértebras T12. Su mitad superior tiene carácter torácico, con fositas costales y apófisis articulares que permiten principalmente el movimiento rotatorio, mientras que la mitad inferior es de tipo lumbar, no tiene fositas costales y con apófisis articulares que solo permiten la flexión y la extensión. Debido a esta transición, T12 es una de las vértebras con mayor frecuencia a fracturarse. Las vértebras lumbares se hallan en la parte inferior del dorso, entre el tórax y el sacro. Estas vértebras tienen un cuerpo mucho más voluminoso con respecto a las demás, debido a que son las que soportan mayor peso. Primordialmente, en las apófisis transversas de las vértebras lumbares se encuentra una apófisis accesoria que proporciona inserción a los músculos intertransversos. En la superficie posterior de las apófisis articulares superiores se encuentran las apófisis mamilares, donde se insertan los músculos multífidos e intertransversos de la espalda. La vértebra L5, que se distingue por el gran tamaño de su cuerpo y de sus apófisis transversas, es la mayor de todas las vértebras móviles. El cuerpo de L5 es notablemente más profundo en la parte anterior. Por lo tanto, es la causa del ángulo lumbosacro, que forma el eje largo de la región lumbar y del sacro. El sacro tiene una forma de cuña. Suele estar formada por 5 vértebras fusionadas en el adulto. Está localizado entre los huesos ilíacos y forma el techo y la pared posterior superior de la mitad posterior de la pelvis. La forma triangular del sacro representa la rápida disminución del tamaño que experimentan las vértebras sacras.
La masa inferior del sacro está disminuida debido a que éste no soporta peso. La característica principal del sacro es el conducto sacro, que es la continuación del conducto vertebral, el cual tiene las de raíces de los nervios espinales que surgen por debajo de L1. Este recibe la denominación de cola de caballo y desciende más allá de la finalización de la médula espinal. En las superficies anterior y posterior del sacro encontramos 4 agujeros, por donde surgen ramos anteriores y posteriores de los nervios espinales. Tiene una base formada por la cara superior de la vértebra S1. Sus apófisis articulares superiores se articulan con las apófisis articulares inferiores de la vértebra L5. El borde anterior sobresaliente del cuerpo vertebral de la vértebra L1 se denomina promontorio del sacro, un importante punto de referencia obstétrico, y también posee un vértice el cual se articula con el coxis. El ángulo lumbosacro varía de 130 grados a 160 grados. En la mujer es más frecuente que la anchura del sacro sea mayor que su longitud, pero el cuerpo de la vértebra S1 suele ser mayor en el hombre. En la superficie pélvica del sacro en el adulto hay 4 líneas transversas que indican el momento en que se produjo la fusión de las vértebras sacras. En el niño las distintas vértebras sacras están conectadas por cartílago hialino y separadas por discos intervertebrales. La función de las vértebras sacras comienza después de los 20 años. La cara dorsal del sacro tiene características importantes. Es rugosa, convexa y presenta 5 crestas longitudinales. La cresta media sacra, que representa las apófisis espinosas fusionadas de las 3 o 4 vértebras sacras superiores. S5 no tiene apófisis espinosa. Las crestas sacras intermedias, que corresponden a las apófisis articulares fusionadas. Las crestas sacras laterales son las puntas de las apófisis transversas sacras fusionadas. Encontramos también el hiato del sacro. Se produce por la ausencia de las láminas y apófisis espinosas de S5 y a veces de S4. Este hiato lleva al conducto del sacro. Las astas del sacro, que representan las apófisis articulares inferiores de S5. La parte superior de la superficie lateral del sacro tiene una cara auricular que corresponde a la articulación sacroiliaca, la cual está cubierta por cartílago hialino. El coxis es un pequeño hueso triangular que está formado por la fusión de 4 vértebras. La superficie pélvica del coxis es cóncava y relativamente lisa, y la superficie posterior presenta una apófisis articular rudimentaria. CO1 es la vértebra más voluminosa y ancha de las coxigias. Sus cortas apófisis transversas están conectadas con el sacro y sus rudimentarias apófisis articulares forman las astas coxigias que se articulan con las astas del sacro. Las 3 últimas vértebras coxigias a menudo se fusionan durante la época media de la vida. La columna vertebral presenta diversos ligamentos que refuerzan su acción y mejoran su estabilidad. Ellos son los ligamentos longitudinales anterior y posterior, el ligamento amarillo, el ligamento supraespinoso y el ligamento interespinoso. Los ligamentos longitudinales anterior y posterior discurren como bandas continuas por la superficie anterior y posterior de la columna vertebral, desde el cráneo hasta el sacro. El ligamento anterior es amplio y está fuertemente conectado en la cara anterior y los lados de los cuerpos vertebrales a los discos intervertebrales. El ligamento posterior es débil y estrecho y está unido a los bordes posteriores de los discos. El ligamento supraespinoso discurre entre las puntas de las apófisis espinosas adyacentes. El ligamento interespinoso conecta las apófisis espinosas adyacentes. Y el ligamento amarillo conecta las láminas de las vértebras adyacentes. Cabe anotar que en la región cervical los ligamentos supraespinosos e interespinosos se hallan muy engrosados para formar el fuerte ligamento de la nuca. Existen 2 clases de articulaciones craniovertebrales: las articulaciones atlanto-occipitales, formadas entre el atlas y el hueso occipital, y las articulaciones atlanto-axoidales, entre el atlas y el axis. El cráneo IC1 está conectado también por las membranas atlanto-occipitales anterior y posterior, que se extienden desde los arcos anterior y posterior de C1 hasta los bordes anterior y posterior del agujero magno. Las membranas anteriores están compuestas por fibras anchas, densamente entrelazadas, especialmente en la zona central, donde continúan con el ligamento longitudinal anterior. El ligamento cruciforme del atlas, así denominado por su forma de cruz, se compone de ligamentos transversos del atlas y los fascículos longitudinales. Los ligamentos alares se extienden desde los lados del diente del axis hasta los bordes laterales del agujero magno. Unen el cráneo con la vértebra C2 y actúan como ligamentos restrictivos para impedir la rotación excesiva de las articulaciones. La membrana tectoria es la potente continuación superior del ligamento longitudinal posterior, que se ensancha y pasa posteriormente sobre la articulación atlantoaxial media y sus ligamentos. Hacia arriba cursa desde el cuerpo de C2, atraviesa el agujero magno y se une en la parte central del cuerpo de la cavidad craneal en la superficie interna del hueso occipital.